Este segmento es presentado por StellarBet, donde juegan las estrellas. Cuando el ayatolá Ruhollah Khomeini lideró el derrocamiento del Shah Mohammad Reza Pahlavi e instauró una república islámica basada en la autoridad religiosa civil. Este giro transformó completamente el sistema político iraní, reemplazando una monarquía secular respaldada por Occidente por una teocracia donde el líder supremo concentra el poder político, militar o espiritual. Desde entonces el régimen ha enfrentado protestas internas, crisis económica y cuestionamientos internacionales por su política exterior y por las denuncias de violaciones de derechos humanos. Tenemos al historiador y podcaster Adriano Rivadeneira para entender antecedentes previos de qué golpea Medio Oriente. ¿Cómo estás, Adriano? Buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación. La primera pregunta es, ¿qué era Irán antes de 1979 y qué tipo de gobierno tenía? Era Pahlavi, ¿no? Era una especie, una suerte de imperio persa, una suerte de... Era una autocracia, sin duda alguna. No dudo que la población iraní tenga nostalgia de lo que nosotros llamamos democracia o la entendemos como tal. Ellos nunca han tenido en existencia en el país ese sistema, así que no lo echan de menos. Y la revolución, claro, cambió las cartas sobre la mesa en la región en general. Después hubo una guerra con Irak, gravísima. La guerra en Irak, millones de muertos. Y claro, cuando suceden estos terremotos, cambian las historias, cambian los mapas, cambió el mapa de Irán. Irán bajo Pahlavi no es el mismo Irán que tenemos hoy en el mapa, digamos. Hay una especie de nostalgia retro en imágenes de redes sociales sobre ese Irán, porque era un país mucho más occidentalizado, ¿no? O sea, sí, igual de corrupto como cualquier país occidental, y la población, digamos, religiosa en el país no es menor. A ver, el problema iraní no tiene que ver con su sistema político, tiene que ver con su equilibrio de etnias. ¿Okay? El 55% de la población es persa. Hay azeros, hay tayik, hay kurdos, hay iraquíes, sirios, turcos. O sea, son más de 20 las etnias total que creo que cohabitan en Irán. ¿Ya? Y los iraníes, para los países que no son occidentalistas y occidentales, sobre todo las poblaciones, es mucho más importante que el régimen sea autóctono, independiente de que sea monstruoso o no. Yo, de hecho, creo que preferiría un régimen monstruoso autóctono que un régimen menos monstruoso, occidentalizado o extranjerizado. ¿Ya? De hecho, y esto es una ironía para colmo sobre Irán, es una república Irán. ¿Okay? Se llama a sí misma república. República es un nombre profundamente occidental, es un sistema político profundamente occidental. El parlamentarismo es un sistema político profundamente occidental. Y en esta ironía hegeliana han vivido por 49 años. Ya Khamenei es perfectamente sustituible, así que no nos alarmemos. Como decía bien el doctor antes que yo, ya tenía 86 y un país que existe hace 26 siglos no se deja tomar desprevenido ante el evento normalísimo de la muerte de un octogenario, digamos. Acaba de suceder una declaración de Donald Trump que dice que la cosa va para 5 semanas. ¿En esas 5 semanas se va a resolver algo? No, por supuesto que no. A ver, yo creo que... Porque nosotros a veces tenemos el error de creer de que la operación puede ser al mismo nivel, escala e influencia que lo que sucedió en Venezuela. O sea, pero esto es distinto porque aquí está en juego una teocracia, ¿no? No, y no solo. A ver, de nuevo, Irán es un país que tiene perspectiva imperial. Se ve a sí mismo como un imperio multiétnico. Y existe hace 26 siglos. Ya. Venezuela es un país, son gángsters hace 50. Y claro, si te pasa que llegan los helicópteros gringos evidente como si estuvieran en su propia casa y se van, no va a ser así. No va a ser así. De hecho, eliminando los objetivos. El Mossad elimina los objetivos. Venezuela es un país que sufre la diáspora más grande de la historia de la humanidad, si no me equivoco. Más que la de los judíos durante el Holocausto.
Los venezolanos no viven en Venezuela. Muchísimos, millones de millones. No sé cuántos son, 25 millones. Irán no tiene ese fenómeno. No sufre de ese fenómeno para con su gente. Es un país de 90 millones de habitantes, con 2 fuerzas armadas, como bien decía el doctor anteriormente. Dentro de esas 2 fuerzas armadas, o sea, los Pasardán y el Artesh, que sería el ejército, digamos, más tradicional, hay muchas facciones internas, además de esos ejércitos, milicias varias. En fin, no va a ser tan fácil, ¿no? No va a ser tan fácil. Oye, ahora, la perspectiva histórica de todo esto es que tiene que ver con los acuerdos de Abraham, todo esto que está pasando. Quiero ir a 1979 primero. ¿Qué sucede en esa oportunidad? Sucede que, bueno, es un país muy joven Irán, y era muy joven en ese entonces. Creo que la edad media era 19 años. Y la revolución islámica es una revolución burguesa, es una revolución estudiantil, universitaria, guiada por profesores universitarios, por intelectuales, por una élite, ¿ok? Una élite de ciudad, que es una anomalía también. Y la gente del mundo rural en Irán, que es la mayoría hoy, a nosotros nos muestran en medios las fotos de la gente celebrando, ¿no? Y de esta cuestión. Eso es Teherán. ¿Ya? En el campo la gente no está celebrando. En las ciudades rurales, en el mundo exterior. En el 79 pasó lo mismo. La gente apoyó una élite, una burguesía, entre comillas, antioccidental, guiada por intelectuales como Khamenei, que derrocaron al gobierno occidentalista, y fue derrocado solo por ser occidentalista, Nico. No nos confundamos ahí. Porque de autocracia ese gobierno era espantoso, al igual que este que estamos viendo. Toda este retro diseñado para nostálgico, ¿no? Claro. Del ancien régime iraní no tiene ninguna relevancia con la realidad histórica. El régimen de Pahlavi era obsceno. ¿Ok? Era obsceno. O sea, antes del 79 era una realidad que no es... O sea, uno puede... Sí, es también la de las fotos que sí. circulan en redes sociales, pero no solamente son las fotos. No, son los asesinatos políticos, son los arrestos arbitrarios, son minorías étnicas hechas a pedazos políticamente por un régimen que era ultracentralista y que no respetaba la diversidad, como no lo hace pero tiene mucho cuidado al respecto. ¿En qué sentido tiene cuidado? Hace un par de años murió una chica, no sé si te recuerdas, por no usar bien el velo. ¿No? Claro. Fue secuestrada por la policía secreta y fue asesinada. Y eso causó una seria polémica, sobre todo porque esta chica era kurda. Entonces, en el mundo kurdo iraní, que no son la mayoría, pero existe, creó serios problemas de orden interno. Y eso se volvió a repetir ahora hace poco. Entonces, no obstante la represión, Pahlavi, por ejemplo, no dejaba que estas noticias salieran. No, existía... Habían secuestros y desaparecidos en Irán. SAVAK, Sí. la policía secreta para torturar y encarcelar disidentes. Claro que sí. No, y la riqueza se concentraba en una élite urbana, mientras en las zonas rurales los sectores conservadores estaban alienados por la rápida occidentalización. Y la corrupción estaba, el estilo de vida opulento de la familia real generaba Era terrible. resentimiento en una población que sufría una alta inflación. Entonces estaba ahí. No, No era un escenario feliz. No, y se veían, porque los reyes tienen que andar a caballo, tienen que mostrarse. Entonces, en ese mundo, esta élite intelectual directamente universitaria empieza con pequeñas manifestaciones, las manifestaciones se van agrandando, Claro, brazo lo que pasa armado. es que antes del 79 era una época más liberal en lo social, con las Sí. mujeres con libertad para vestir, Eso sí. asistían masivamente a universidad y ocupaban cargos públicos con una vida nocturna propia, había una vida occidental en las calles. Claro. Y hoy eso no está. No está. Irán Ok. hoy es una teocracia donde rige la Sharia, el uso del hijab es obligatorio y existen patrullas de la policía de la moral. No hay minifalda hoy en día. Claro, En la época no. sí, pero esa nostalgia que uno siente cuando ve esa foto de las mujeres vestidas como quieren en Irán.
Pues esas fotos tienen el objetivo de gatillarnos a nosotros, que somos occidentales y que queremos que la gente pueda andar libre vestida como quiera. Eso no quiere decir que en Irán quieran eso. Ni hoy, ni en esa época. ¿Okay? ¿Y por qué no quieren eso? Porque son musulmanes, Nico. Porque el país es un país musulmán y el Islam no es exactamente una religión liberal. No es una religión que, digamos, deja amplios espacios para las libertades individuales como las concebimos en Occidente, por supuesto. En ese sentido, ¿qué fue exactamente la revolución islámica del 79? Fue una revolución conservadora, fundamentalmente. Existen las revoluciones ultraconservadoras. Esa lo fue. Esa lo fue, y lo fue con un brazo armado potentísimo que hoy son los Pasratán. ¿Ok? Y claro, uno no está acostumbrado a ser hincha de, ¿no? Uno cuando hay una acción en contra de un gobierno, es de mal gusto estar a favor del gobierno. Hoy en día. Así que uno está y simpatiza con los rebeldes. En ese camino, ¿qué significa que Irán sea una república islámica? Eso es súper interesante y es súper complejo también. Irán es un país, la iraní es indoeuropea. Ellos no son. Y eso tiene que quedar súper claro. Tratemos de dejarlo en claro hoy. No son un pueblo semita los iraníes, ¿ya? Y no son autóctonos en la región. Son pueblos que fueron llegando. ¿Es lo que llaman Islam chi? No, nunca lo había escuchado eso. Claro. Pero mira, el Islam en Irán se impuso con la espada por los suníes durante la expansión árabe después de que Mohammed predicara el Islam, ¿ya? Fue una invasión el Islam para los persas. Los persas tenían otra religión, eran zoroastrianos. Las mujeres que en general participan en las revueltas antiautoritarias en Irán, tienen joyas zoroastrianas puestas. Eso las identifica como personas que están a favor, o sea, en contra del régimen actual, ¿ya? Y esa es una religión milenaria que existe en Irán, que es autóctona de ese pueblo que emigró desde las estepas de la India. ¿Ok? Las grandes migraciones. El farsi es un idioma que tiene mucho en común con el nuestro y muy poco en común con el árabe. Muy poco. Y los iraníes son chiíes solo por razones políticas, porque les impusieron el Islam con la espada y ellos tuvieron que inventar un sistema de valores religiosos, el chiismo, solo para ir en contra de los suníes. Sí, a eso iba. ¿Okay? Porque hay que recordar que el Islam chií es una de las dos principales ramas del Islam. Y se diferencia el sunismo principalmente por quien consideran sucesor legítimo del profeta Mahoma. Ok, pero eso es una estupidez. No nos metamos en la disputa teológica del Islam. No, pero como parte de es una cosa política. Diferenciarlo. Es una cosa política. Irán necesita Persia, necesita ser distinto a sus invasores, que son suníes. Sí, igual para los chiíes los imanes no son simples guías de oración, sino que son líderes infalibles y divinamente designados que poseen una autoridad espiritual y política suprema para interpretar el Corán. Por tanto, subrayemos que lo que pasó el fin de semana fue una provocación religiosa. También, pero a ver, y por supuesto que el chiismo es una enorme minoría y existe casi solo exclusivamente en Irán. ¿Okay? Chiíes hay en Irak que 15%. Sí, y Irak es un país de mentira, ¿ok? Es un país postcolonial inventado por los británicos, no es un país real, Irak. Y está lleno de chiíes en Irak, por supuesto. Eso era parte del Imperio Persa. Hay unos pocos chiíes en Líbano, Hezbollah. Hay unos pocos chiíes en Yemen, que son esta familia. Los Houthi, que es una familia, es el nombre de una familia, no es una facción política. No es un partido, es un nombre propio. Y en ninguna otra parte. El resto del mundo musulmán es suní, ¿ok? Y responde a las monarquías del Golfo, que están en contraste con Irán desde siempre, con Persia, desde siempre, porque están en guerra desde siempre, porque los musulmanes de la península arábica impusieron el Islam en Persia. Y eso, para la memoria muscular de un pueblo que existe hace 26 siglos, es difícil de olvidar.
En ese sentido, bueno, ha sido como abrir mamushkas, entender Sí. este conflicto. Pasó que lo que decían los iraníes es atacar los países más occidentalizados durante la tarde del sábado. Y no solamente. El local, tarde del sábado local. Sí, y eso tiene razones financieras, sobre todo, porque nosotros tenemos, o sea, Occidente, nosotros, perdón, es un lapsus freudiano, los occidentales tienen intereses en la península arábiga desde siempre, pero aquí el tema es otro, Nicolás, y hay que dejarlo en claro. Ya, para entender lo que está ocurriendo tenemos que leer los acuerdos de Abraham y dar una lectura histórica de lo que son los acuerdos, para que entendamos también que esto no tiene que ver tanto con Trump ni con la presidencia de Estados Unidos en este momento. Ya, esta es una agenda de largo aliento estadounidense. Donald Trump tiene poco que ver y tiene poco poder que ejercer aquí. Él tiene que ejecutar. A Donald Trump carpetas le llegan, estas carpetas no las inventa Donald Trump. Donald Trump no se despierta en la mañana pensando que quiere invadir o atacar Irán. Es una carpeta que se le entrega a esta persona. ¿Okay? Los acuerdos de Abraham, que empezaron durante la segunda presidencia de Obama, se empezó a gestar este pacto en el cual tienen que entrar, están, porque tú lo que estás viendo es la ejecución de los acuerdos de Abraham en función anti-iraní. Todo esto en función anti-iraní. Los norteamericanos están empujando estos acuerdos que prevén que Israel sea el poder hegemónico en la región, o sea, los pacos, la policía del lugar, en lugar de los Estados Unidos, porque es el único país nuclear de la región, y esto no es un detalle. Y poner bajo esta falda nuclear protectiva a los países del Golfo Arábico que creen o que no están en condiciones de poder defenderse en una guerra de pequeño o largo aliento contra Irán. Todo esto es en función anti-iraní. Países firmatarios que son Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes, que son exactamente los países que fueron bombardeados por Irán, son todos firmatarios de los acuerdos de Abraham. Arabia Saudí firmó con la Bismina. Egipto firmó, Marruecos firmó, Sudán firmó también. Siria. Y este plan, ¿okay?, que empieza en 2011 a gestarse por la administración norteamericana, por el Deep State norteamericano, no el presidente, lo primero que hace es empezar a deshacerse de los aliados de Irán. ¿Quiénes son los aliados de Irán en la región? Porque Irán hoy está solo, pero no estaba solo hace 10 años. Los aliados de Irán en la región son Siria, Hezbollah, Hamas, los Houthi. Y en esa orden, los hermanos musulmanes en Egipto, en Gaddafi en Libia, en ese orden fueron cayendo. Primero Gaddafi en Libia, después Assad en Siria. Y este año, Hezbollah, Hamas y los Houthi son organizaciones y gobiernos y pueblos que han sido decapitados de sus clases dirigentes completamente en 15 años, por la administración norteamericana y los lacayos israelíes que los siguen. Este plan prevé que los norteamericanos se puedan retirar de la región, dejándola en manos de Israel, en una situación de mayor ventaja para Israel, por supuesto, en términos de deterrencia ante ataques iraníes, para que los norteamericanos puedan dedicarse a lo que se tienen que dedicar, que es las Américas y el Indo-Pacífico. Claro, su patio trasero como lo plantearon en el PDF que ha circulado. Y sobre todo el Indo-Pacífico. Porque es ahí donde se va a jugar la partida en los próximos 20 años. Esto no lo digo yo, es lo que dicen ellos, ¿ya? Para poder dedicarse al Indo-Pacífico por los próximos 25 años, Medio Oriente tiene que estar ordenado y no puede haber aliados de China en Medio Oriente. Hay un artículo que me parece que es relevante, que apareció en The Atlantic, que se llama, el título en español es "El peor resultado posible es el caos total. Matar al líder supremo fue una cosa, derrocar al régimen será otra". Claro que sí, exactamente. Esa es la bajada. Es un artículo de seguridad nacional del reconocido medio de Atlantic y trae 5 puntos que son importantes. El primero es la eliminación del líder supremo y el inicio de la ofensiva. Bajo las órdenes de Donald Trump y en coordinación con Israel, Estados Unidos ejecutó un ataque aéreo masivo
que resultó en la muerte de Ali Khamenei. Esta operación, descrita como la mayor movilización de fuerzas en la región desde 2003, busca no solamente destruir infraestructura clave, sino también forzar un colapso del sistema teocrático. Trump ha presentado esta acción como una oportunidad histórica para que el pueblo iraní tome el control de su gobierno, marcando un intento de lograr lo que sus predecesores no pudieron. Pregunta 1. ¿Se puede lograr eso? ¿Qué tan difícil es? Es imposible. ¿Hay casos que el régimen teocrático sigue? El régimen teocrático sigue mientras que existan las fuerzas armadas del régimen teocrático. A ver. Claro, una cosa es bajar a los líderes, pero el sistema se puede armar más rápidamente. Las fuerzas armadas siguen existiendo. Aquí, si estamos hablando de ejercicio de la fuerza, de puro ejercicio de la fuerza, o sea, derrocar o no derrocar un régimen que tiene unas fuerzas armadas, para derrocar al régimen tienes que derrotar a las fuerzas armadas. O las fuerzas armadas tienen que estar de acuerdo contigo. Son las únicas dos maneras en las que se acaban estos regímenes. O corrompes a los funcionarios de fuerzas armadas y los haces tuyos, o los derrotas. Pero no hay una tercera manera. Este es tu análisis. Hay un segundo punto en la nota del The Atlantic que es importante. Disentimiento y duda dentro de la Casa Blanca. A pesar del éxito táctico del ataque, el círculo cercano a Trump no está tan de acuerdo respecto a la estrategia. Figuras como el vicepresidente Vance y el jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, han expresado dudas si los bombardeos son suficientes para derrocar al régimen. Existe una preocupación interna. ¿Por qué? Porque él cumplió la promesa de evitar más guerra en campaña. Eso fue lo que prometió Donald Trump. Y los estrategas republicanos ven que este conflicto perjudique sus posibilidades en las próximas elecciones intermedias, que son las que vamos a ver este año. Sí, las midterm en noviembre. Que son las dos almas del gobierno de Estados Unidos en este momento. Existen los MAGA, que son los J.D. Vance, y existen los rubios, que son los neocon. Los neocon sí quieren que esto siga. Hay presiones por ambos lados. No existen presiones solo por parte de los MAGA para que Estados Unidos no actúe en Irán. Hay presiones por los neoconservadores de Estados Unidos, que son tradicionalmente más propensos a invadir países y hacer ese tipo de cosas, que están presionando para que esto ocurra. ¿Okay? Y eso en contra de Israel, ¿eh? Porque Israel quiere que esto ocurra. Israel necesita que esto ocurra para poder ser hegemónico en la región. Hay un tercer punto, el fracaso de la mediación diplomática. Antes de las bombas, Omán intentó actuar como mediador en Ginebra para evitar el conflicto, pero las negociaciones fracasaron debido a las exigencias maximalistas de Washington. Sí. La administración Trump demandaba la entrega total del uranio enriquecido y la destrucción permanente de las instalaciones nucleares sin ofrecer concesiones a cambio. Al considerar que Irán no cedería, el equipo negociador estadounidense dio por terminado el proceso diplomático, dejando el camino libre para la opción militar. Y no solamente, querían que Irán no tuviera misiles balísticos. O sea, prácticamente querían la capitulación de Irán. O sea, firmemos una capitulación. Por supuesto que no iba a ocurrir de esa manera. Hay un dato interesante. El ataque era para el viernes, no era para el sábado. Y ocurrió que el omanita que estaba negociando entre medios se encontró con Kushner y con Vance el jueves en la madrugada. Y el viernes el barco, el mayor portaaviones del mundo, que es el Gerald Ford, que estaba llegando a la región, que tiene 4.000 personas a bordo, ese barco se ancló en Chipre el viernes en la mañana, antes de llegar hacia Oriente, antes de llegar a posición de ataque, y eso porque los baños estaban destrozados porque había diarrea a bordo. Sí, no había un problema sanitario. Y es un problema, los baños de ese portaaviones no funcionan bien, pero había un problema también con la tripulación. Tuvieron que anclar en Chipre, arreglar los baños y partió el ataque el sábado. Por eso partió el ataque el sábado. Las negociaciones ya habían fallado el jueves. El viernes en la mañana la administración norteamericana ya había tomado la decisión. ¿Okay? Lo que pasa es que la CIA recibe la noticia de la reunión de Khamenei con sus vértices militares y políticos y es el Mossad el que realiza el ataque. Estos son ataques de Israel. ¿Okay? Validado por Estados Unidos. Estados Unidos, Langley, la CIA te pasa el dato. Te dice, aquí están. Tú atacas. Bueno, eso se puede hacer. Sí, lo mismo claro ingleses sí. Estaban diciendo que le iban a prestar base a Estados Unidos. Eso pasó anoche. Hay un tema. Aunque la cabeza del Estado ha sido eliminada, los expertos advierten que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica está entrenado para operar de forma descentralizada y mantener el control social. Sin una oposición interna armada o un liderazgo alternativo claro, las posibilidades de una revuelta civil exitosa, que es lo que empuja a Trump, son inciertas. El temor de los analistas es que lejos de una democracia, el resultado es el fortalecimiento de los sectores militares más radicales o una anarquía prolongada. La guerra civil de 20 años, también. Que es el peor escenario. Los norteamericanos no pueden permitirse una invasión de tierra aquí. ¿No?
No creo que esté en las condiciones. Es un país de 90 millones de habitantes, Irán. Ahora, por supuesto que todos nos podemos equivocar. Podrían invadir también. Sería un error. Casi 2 semanas. Y van a ir a una guerra que van a perder. En Irak ni en Afganistán ganaron. Ahora, orográficamente Irán es más fácil. Hay infraestructura en Irán. No es como Afganistán, que es como una dimensión exótica. La cacería de personas en el Hindu Kush, ¿no? Muchas felicidades con eso. Esas misiones fracasaron, por supuesto. Aquí el país es otro. Es un país con infraestructura, por lo cual una invasión de tierra es algo que tú puedes pensar desde una perspectiva puramente táctica. Políticamente sería una derrota. Es una derrota garantizada en 10 años más. Y de nuevo, otra distracción de donde el Pentágono está diciendo que hay que ir, que es el Indo-Pacífico. Los norteamericanos, de invadir Irán, le harían un enorme favor a los chinos y a los rusos. Estarían muy contentos los chinos y los rusos con una distracción de esa envergadura para los Estados Unidos. Y cuando tu enemigo se está equivocando, tú nunca lo ayudas a no equivocarse. Eso. Están ocurriendo muchas cosas en vivo. Vamos con el escenario global. El Reino Unido permitirá a Estados Unidos utilizar bases militares británicas para ataques defensivos contra arsenales de misiles iraníes. Título de CNN ahora. 2 drones fueron interceptados sobre Chipre. Eran vehículos aéreos no tripulados. Y hay un factor que hay que poner en la mesa. El gobierno del Líbano prohibió las actividades militares de Hezbolá hace 5 minutos. El gobierno libanés anunció que ha prohibido las actividades militares y de seguridad de Hezbolá por considerarlas ilegales y pide al grupo respaldado por Irán que entregue sus armas. El anuncio se produce un día después de que Hezbolá lanzara un ataque contra Israel, representando un cambio drástico en la política estatal. La presencia de Hezbolá como grupo militar ha formado parte del panorama libanés durante más de 40 años. Y fue decapitado por los ataques, por la invasión de Israel que vimos durante la masacre de niños en Gaza. Se preocuparon también de hacer eso y decapitaron todos los vértices de Hezbollah. ¿Te acuerdas que lo conversamos con el ataque de los walkie-talkie? Oye, y hay una actualización que tiene que ver con la mayor preocupación de los estrategas a nivel mundial en el artículo del Atlantic que estábamos mirando, es que la operación derive en un estado fallido, lo que desestabilizaría las rutas petroleras del estrecho de Hormuz y provocaría una crisis económica mundial. No, prepárense. Una campaña prolongada podría generar una crisis de refugiados sin precedentes y dejar un año enriquecido en manos de facciones descontroladas. El artículo de Atlantic concluye que aunque Trump busca un éxito bíblico para su legado, el riesgo de convertir Irán en un foco de caos regional es extremadamente alto. ¿Es así? El caos ya está hace tiempo. El título de CNN a esta hora es se escuchan explosiones en toda la región y la guerra corre en espiral en Oriente Medio. Mira, sí, el Oriente Medio está en esta situación hace 15 años, desde la segunda administración Obama, desde que destrozaron el régimen en Siria y nació ISIS. ¿Ok? O sea, este escenario no es un escenario que existe desde anteayer. Los rusos y los norteamericanos y los kurdos pelearon contra el Estado Islámico por 8 años en Irak y en Siria. ¿Ok? Destruyeron esta región está destruyéndose hace muchísimo tiempo. A mí no me parece que sea el escenario de las bombas digamos que la complejidad ahora tiene que ver con el hecho de que tú estás enfrentándote con un Estado. ¿Ya? Mientras antes estábamos hablando de facciones, de Hezbollah, Hamas, ISIS, ¿no? Que son como los milicianos en camioneta. O sea, uno tiene ese imaginario, ¿no?, en la cabeza. Uno se imagina que estos tipos son así. Y ahora, en cambio, Irán, que es un Estado organizado, que es un Estado que existe y que tiene substancia y que puede bombardear y que está en condiciones de bombardear objetivos en toda la península árabe, claro que puede dar un poco más de miedo y un poco más y que el riesgo sea más alto de deflagración. A mí me parece que ya deflagró la situación. Espérate, hay algunos títulos que están circulando, porque después de las 48 horas, Irán está volviendo, y para redondear este análisis sobre Irán con Adriano Rivadeneira, su historia, su perspectiva, Irán después de 48 horas corre un éxito táctico pero una incertidumbre estratégica. Hay que ver 5 puntos. 1, el dominio aéreo sobre Irán. En la madrugada del sábado se informó que las fuerzas militares destruyeron lo que quedaba de las defensas aéreas iraníes. No había mucho.
Estos sistemas habían sido suministrados por Rusia y los destruyó antes Israel en ataques preventivos en el último año. Entonces, Estados Unidos e Israel tienen ahora dominio aéreo sobre Irán. Eso es lo primero. Lo segundo es que había una desorganización del liderazgo iraní. Trump ha informado que 48 altos líderes murieron en las primeras horas de la campaña aérea. Esto equivaldría a la muerte del presidente estadounidense, el Estado Mayor Conjunto y varios funcionarios del gobierno y gabinete. No, y los generales del Pasradán. En un país como Irán, que solo ha tenido una sucesión de líderes desde la guerra civil del 79, es probable que esto genere un profundo desconcierto e incertidumbre en toda la cadena de mando. Incluso ni los funcionarios saben quién está a cargo. No, es que por supuesto, tú hiciste, o sea, esto pasó hace muy poco rato. No, tú claro, imagínate, claro. en 48 horas tú eliminaste al líder religioso supremo y a 46, entre 46 y 50 líderes militares y políticos. O sea, el ministro de Defensa murió, el subsecretario de Interiores murió y murió el general supremo de los Pasradán. Por supuesto que la línea de mando está cortada, como lo que pasó con Hezbollah cuando les hicieron el atentado a los walkie-talkie, no sabían qué hacer. Aquí también están en una situación parecida. Por supuesto que hay un caos completo en Irán con respecto a esto. Ahora, el régimen iraní ha intentado tranquilizar a sus seguidores, afirmando que la sucesión para reemplazar a Jamenei está en marcha, según un proceso escrito en su constitución. Esto significa que un consejo interino encabezado por su presidente, el presidente del Tribunal Supremo y un clérigo aún por determinar supuestamente estarían tomando decisiones. Sin embargo, ninguna de estas decisiones ha sido vista públicamente y aviones israelíes y estadounidenses continúan atacando a los líderes iraníes. El sábado se informó de un ataque en las inmediaciones de donde supuestamente reside el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. Ahmadinejad. Sí, es el presidente, es el presidente iraní de nuestra época, ¿no? ¿Te acordás que era como uno de los líderes del foco del mal de George W. Bush? Además, no hay un Muy sucesor simpático. claro para Jamenei. Uno de los principales candidatos, el expresidente Ebrahim Raisi, falleció en un accidente de helicóptero hace 2 años. Otro, el hijo de Jamenei, Mojtaba, enfrentaría varios obstáculos a pesar de sus fuertes vínculos con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Sin sucesor designado, los cimientos de la República Islámica de Irán podrían erosionarse aún más en las próximas semanas. ¿Cuánto dijo? 5 semanas. 5 semanas. No, en 5 semanas tú puedes, o sea, si vas a seguir haciendo estos atentados en estilo mafioso, o sea, van a terminar colapsando. Irán está respondiendo a los ataques estadounidenses e israelíes con ataques con misiles contra Israel, instalaciones estadounidenses en la región y objetivos civiles en todo el Golfo. La principal prioridad de los comandantes militares estadounidenses e israelíes en estos primeros días es degradar la capacidad misilística de Irán, en especial sus lanzadores. Estos últimos determinan cuántos misiles puede disparar Irán por salva. Esto será difícil. Irán dispone de cantidades limitadas de misiles de largo alcance para alcanzar Israel, pero posee mayores arsenales de misiles de corto y medio alcance para sus objetivos más cercanos, como Irak o países del Golfo. Es más, es probable que estos estén dispersos y ocultos y hay que ver si en los próximos días Irán puede sostener los ataques que han ido enviando en la última hora o está habiendo la degradación deseada por parte de Estados Unidos. Pero acá está lo importante. El acontecimiento más sorprendente en estas primeras horas ha sido la decisión de Irán de atacar infraestructuras civiles, hoteles y residencias en países del Golfo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait y Omán. El Comando Central de Estados Unidos publicó el domingo una lista de objetivos después de que Irán afirmara centrarse únicamente en bases militares estadounidenses. Estos países querían mantenerse al margen del conflicto, pero los ataques de ahora a Irán los están involucrando. Los desacuerdos políticos se dejan de lado ante una amenaza común y se considera como responder. Si alguno de los estados del Golfo se unen a los ataques contra Irán, sería un avance significativo que revertiría años de trabajo por parte de Irán para reconciliarse con sus vecinos árabes. Ojo, el Reino Unido, Francia y Alemania emitieron el domingo un comunicado conjunto en el que afirman que también podrían unirse a los ataques contra los suministros de misiles y drones de Irán. Sí, es por el estrecho de Hormuz, pues aquí... Hay que poner orden rápido. No, o sea, en el petróleo hay que poner orden rápido, sobre todo porque los europeos viven de eso, no viven de ejércitos ni gloria, ahora, digamos. Irán ha pregonado históricamente su alianza estratégica con Rusia y China. Ha proporcionado misiles y drones a Rusia para su uso en Ucrania y dependía de los sistemas de defensa aérea rusos. Estos ahora están destruidos y Rusia no tiene capacidad para reemplazarlos. En cuanto a China, depende del petróleo iraní. Sí. Barato. El 80% del petróleo iraní se destina a China, así como el comercio global a través del estrecho de Hormuz. Moscú y Pekín han dicho poco, incluso después de la muerte de Jamenei. Nico, en esta fase, lo que tenemos que entender en esta fase, que esto que leíste es lo más importante, ¿ya? Todo lo que hace la administración norteamericana desde 2011, desde el segundo gobierno Obama en adelante, es
con China en la cabeza. Todo. Y eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo en profundidad. El 75% del petróleo venezolano iba a China. El 80% del petróleo iraní iba a China. Lo que están haciendo los norteamericanos es limpiar la mesa de los aliados de China en el mundo y de los aliados que ha construido China, que ha podido construir China, mientras los norteamericanos se encontraban en dimensión mística y exótica en Afganistán y en Irak, que son países que no tienen ninguna perspectiva, que no cumplen ningún rol en el camino estratégico de los norteamericanos para ser un país hegemónico en la globalización, que ese es el punto. ¿Ok? Entonces, para poder dedicarte al Indo-Pacífico, tú tienes que dejar en orden los patios donde has participado. No te puedes contraer, no te puedes retirar. Los imperios no se retiran nunca. Ya, los norteamericanos son un imperio informal, pero son un imperio. Actúan como imperio. Y eso es lo que están haciendo, eso es lo que tú estás viendo. ¿Ya? Más allá de cualquier otra cosa. ¿Quién está perdiendo con todo esto? Son los chinos. Los chinos son los que están perdiendo. Los rusos son un cliente de China. Los rusos no existen sin China. El domingo de la noche, una supuesta llamada telefónica entre los ministros exteriores de Rusia y China ofreció una condena verbal de los ataques estadounidenses e israelíes, pero no mucho más. Es poco probable que esto cambie. Irán se podría mantener firme por sí solo. Ahora, no hay las herramientas asimétricas de Irán, ciberoperaciones, milicias subsidiarias, disrupción marítima, parecen inactivas por el momento. La autoridad iraní retiraron su amenaza de cerrar el estrecho de Hormuz y se informa que las fuerzas estadounidenses están atacando a la armada iraní. El principal aliado de Irán, Hezbollah, se encuentra maltrecho y hasta el momento no ha intervenido en la frontera norte de Irán. Las milicias iraquíes han disparado drones contra el aeropuerto de Erbil, pero los líderes iraquíes se esfuerzan por mantener a su país fuera del punto de mira. No obstante, esto es un área a vigilar, ya que la falta de preparación y acción podría reflejar desorganización. Y hay otra cosa que agregar. Los países del Golfo no tienen fuerzas armadas. Los países del Golfo de Arabia, Bahrein, Kuwait, estos países, no es que tengan unas fuerzas armadas que pueden intervenir en el conflicto. ¿Ya? Los únicos que podrían tener una fuerza similar, algo parecido, son los saudíes. Los saudíes tienen mucho cuidado con meterse en conflictos armados extranjeros. Ya están en uno, en Yemen. O sea, la mitad de Yemen es Houthi, pero la otra mitad es de los saudíes y de un gobierno que está apoyado por los saudíes. Y no les ha ido bien a los saudíes militarmente, históricamente no les ha ido bien. Ahora, ¿Okay? Vamos con el tema económico, que es el que nos puede pegar a nosotros. Cualquier conflicto prolongado que involucre a Irán eleva los precios del petróleo, especialmente si el tráfico marítimo es a través del estrecho de Hormuz con amenaza. Esto es cierto, independiente de si Irán decide cerrar el estrecho. Sí. O sea, que es lo que no ha hecho. De hecho, ya ha habido unos colosos de seguros, uno danés, no me acuerdo cómo se llama, que están anulando los contratos. Porque tú, independiente de si está cerrado o no el estrecho, una empresa aseguradora no puede asegurar un barco que está yendo a una zona de guerra. O sea, no es que le convenga exactamente, ¿no? Imagínate si se hunde el barco y mueren la tripulación. El domingo, los países productores de petróleo liderados por Arabia Saudita acordaron aumentar la producción en más de 200.000 barriles diarios. Aún así, los precios del petróleo subieron un 10% al abrir los mercados el domingo por la noche. Los operadores estarán atentos a los mercados en los próximos días. Irán espera un aumento de precios, aumentando la presión interna sobre Trump, quien pretende mantener los precios bajos. Sin embargo, los mercados globales han cambiado desde la crisis energética de Oriente Medio hace décadas. Estados Unidos es ahora el mayor productor del mundo y cualquier perturbación significativa de los precios globales derivados de las exportaciones de Oriente Medio probablemente será efímera. Y ahora, militarmente Estados Unidos mantiene una abrumadora superioridad convencional. Poderío aéreo, grupo de ataque naval, alcance global de inteligencia, etc. Si Irán decide intensificar significativamente su ofensiva, Estados Unidos junto con Israel conserva múltiples opciones y objetivos en todo Irán. Con el tiempo, esto podría influir en los cálculos de los iraníes y respaldar voces más pragmáticas en la transición de liderazgo, dándose potencialmente, quién sabe, quizá una situación a lo Maduro de Elsi. Sin embargo, la ventaja militar por sí sola no puede producir resultados políticos y es probable que esta etapa los nuevos líderes de Irán sigan comprometidos con su ideología de revolución y hostilidad hacia Occidente. Entonces, no hay punto final natural en todo esto. Se me ocurre una frase que decía un líder talibán importante. Ustedes tienen el cielo, nosotros tenemos el reloj. Las guerras se ganan en el suelo. Las guerras se ganan vía tierra. Las guerras se ganan con los soldados. ¿Okay? Y eso
por cuánto aceleracionismo hay hoy en día y estupidez, que los robots, que los aviones, las guerras se ganan con soldados. Los soldados van por el suelo. Y mientras que Irán esté controlado por un ejército que tiene armas y que está en el suelo gobernando el territorio del país, el país no va a colapsar por osmosis. Ya, no son flores. No hay fotosíntesis acá, desde el cielo, desde el sol. Los norteamericanos, si quieren sacar a los Pasradán de ahí, van a tener que intervenir militarmente vía tierra, que no lo pueden hacer. Lo que quieren hacer los norteamericanos, según mi opinión, mi humilde opinión, es que ocurra algo parecido a lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo creo que es con esa mentalidad que se está haciendo esto. O sea, llevar a un punto crítico el régimen iraní para que Artesh, que es el ejército convencional, le quite las armas o el poder o armen una guerra civil contra los Pasradán. ¿Ok? O sea, porque existen unas fuerzas armadas que no son islamistas y que no son de la República Islámica o del Ayatolá en cuanto tal, que son las fuerzas armadas de Irán, Artesh. Oye, Okay. el resumen en este momento, al menos 31 muertos en ataques israelíes contra Beirut tras el lanzamiento de cohetes de Hezbollah. Los ataques aéreos israelíes contra Beirut causaron la muerte de al menos 31 personas en represalia en los ataques de cohete, intensificando el conflicto entre Israel y el grupo militante respaldado por Irán. Los ataques tuvieron como objetivo posiciones de Hezbollah en la capital libanesa, lo que marca una escalada significativa en las hostilidades a lo largo de la frontera norte de Israel. Está sucediendo ahora esta situación que estamos mirando con mucha cautela en relación a la situación de Oriente Medio y alrededores. El título principal a este momento es Líbano, que se transforma en uno de los nuevos ítems dentro de este escenario. Adriano Rivadeneira, ¿qué observarías tú los próximos días? El lenguaje es súper importante. Yo estaría mirando a los norteamericanos y a los israelíes en este momento. Porque son ellos los que están llevando la pauta. De Irán va a salir confusión, porque hay mucha confusión. ¿Ok? Porque lo hemos dicho hasta ahora, los vértices militares están decapitados fundamentalmente. Tú los puedes sustituir, claro, pero no en 48, 72 horas. Es todo muy complejo, la verdad, y el nivel de complejidad yo lo observaría en el lenguaje que van a usar los norteamericanos, pero no Trump. Trump da lo mismo, olvídense de Trump. Los generales, hay que ver a los generales norteamericanos y a los generales israelíes. Están ocurriendo cosas a esta hora. Observo algunos movimientos. Israel dice que todas las opciones están en la tabla, luego la ofensiva por tierra en Líbano, y los soldados han sido movilizados. Título de Al Jazeera en este momento, título de Sky News de Inglaterra en este instante. Estoy viendo la pantalla mientras carga. Hay fuertes explosiones escuchadas en Dubái, Doha y Kuwait. Y dice Donald Trump ha dicho que está muy en desacuerdo con Starmer sobre Irán. Bueno, Starmer no puede estar de acuerdo con ¿quién, perdón? Con Donald Trump. No, ¿cómo se te ocurre? Starmer es un laurista, no quiere meterse en este conflicto. Además, políticamente está casi muerto Starmer. Y Trump lo sabe, o sea, en cualquier minuto se cae el gobierno en Inglaterra. Otro título que estábamos viendo al principio, 3 aeroplanos de guerra fueron accidentalmente bajados por Kuwait. La imagen está circulando a través de redes sociales de los aviones cayendo. Israel y Hezbollah están en el Líbano en un intercambio de fuego. Está sucediendo ahora. Estamos contando todo lo que está pasando en vivo y en directo. Y vamos a seguir con el análisis del doble clic local a continuación con nuestros editores. Te quiero agradecer, Adriano. Gracias a ti por la invitación. No, un placer. Quiero contarles también, mientras ya instalamos a nuestros editores en vivo y en directo,